Hola a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a intentar resumir el tema de los efectos de las obligaciones. Bien, los efectos de las obligaciones los podemos entender como todos aquellos derechos que la ley confiere al acreedor para exigir del deudor el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación cuando éste no cumpla en todo, en parte o esté en mora en cuanto al cumplimiento. Lo repito, los efectos de las obligaciones los vamos a entender como todos aquellos derechos que la ley le confiere al acreedor para exigir del deudor el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación cuando éste no cumpla totalmente, cuando éste cumpla tan solo en parte, o bien éste se encuentre en mora en cuanto al cumplimiento, es decir, hay un cumplimiento retardado. Por cumplimiento debemos entender, a partir de lo que ya hemos dicho, a la satisfacción total, íntegra y oportuna de la obligación. Lo repito, el cumplimiento de una obligación ha de entenderse como la satisfacción total, íntegra y oportuna de la obligación o del interés del acreedor. En cambio, vamos a estar en presencia de un incumplimiento cuando nos circunscribamos en alguna de las siguientes hipótesis. En primer lugar, cuando la obligación no se cumpla de manera alguna, en tal caso habrá incumplimiento total. Entonces, en primer lugar, habrá incumplimiento cuando el deudor no cumpla de forma alguna. En segundo lugar, también vamos a estar en presencia de incumplimiento cuando la obligación se cumpla de manera parcial, de manera fraccionada, no de forma íntegra, no de forma completa. Y en tercer lugar, también vamos a estar en presencia de incumplimiento cuando la obligación se cumpla tardíamente, cuando la obligación se cumpla con retraso. En todos esos casos estaremos en presencia de incumplimiento contractual. Bien, veamos a continuación cuál es el fundamento de todos estos remedios contractuales. Básicamente, detrás de todos ellos podemos identificar al derecho de prenda general de los acreedores regulado en el artículo 2465 del Código Civil. Este derecho de prenda general, mal llamado de prenda, dado que dentro de él es posible circunscribir bienes muebles como también bienes inmuebles, por lo tanto, más correcto, más idóneo sería señalar que se trata de un derecho de garantía general de los acreedores. Este derecho de garantía general, rectifico la idea, permite a los acreedores agredir jurídicamente todos los bienes presentes y futuros del patrimonio del deudor, exceptuando aquellos bienes que la ley considera inembargables a consecuencia del incumplimiento de su obligación. Entonces redondeo esta idea. El fundamento que es posible advertir detrás de todos estos efectos de las obligaciones es el derecho de prenda general o el derecho de garantía general de los acreedores regulado en el artículo 2465 del Código. De acuerdo a este derecho de garantía general, se le permite o se licencia a los acreedores para agredir jurídicamente todos los bienes presentes y futuros que se encuentren en el patrimonio del deudor, exceptuando aquellos bienes que la ley considera o declara inembargables a consecuencia del incumplimiento del contrato. Bien, tres son los grandes efectos de las obligaciones que vamos a estudiar en esta oportunidad. En primer lugar, el cumplimiento forzado de la obligación, ese es el primer gran efecto de las obligaciones. El segundo gran efecto, que quizás va a ser la parte más densa de esta explicación, es la indemnización de perjuicios o el cumplimiento por equivalencia. Entonces, el segundo gran efecto de las obligaciones es el cumplimiento por equivalencia. Y el tercer gran efecto de las obligaciones son los derechos auxiliares de los acreedores, los derechos auxiliares de los acreedores. Vamos a ir entonces viendo cada uno de ellos en el orden recién descrito.
Bien, comencemos con el cumplimiento forzado de la obligación. Una vez que el deudor incumple, es decir, se circunscriben algunas de las hipótesis que ya enunciamos, el acreedor puede instar por el cumplimiento de ejecución forzada de la obligación cuando, repito, el deudor no se allane a cumplir con su obligación. Entonces, cuando el deudor no se allane a cumplir con su obligación, el primer derecho que le surge al acreedor es poder instar por el cumplimiento de ejecución forzada de la misma en sede judicial. Esta acción de cumplimiento forzado se puede intentar tanto por vía ejecutiva o bien se puede intentar por vía declarativa cuando naturalmente no se tenga un título ejecutivo. Veamos pormenorizadamente el cumplimiento forzado de la obligación, distinguiendo entre obligaciones de dar, hacer y de no hacer en función del objeto, ¿no? Del objeto de la naturaleza de la prestación. Bien, entonces, en primer lugar, el cumplimiento forzado de las obligaciones de dar. Cuando se incumple una obligación de dar, recordarán ustedes que la obligación de dar es aquella que le impone el deber al deudor de transferir el dominio o bien constituir un derecho real distinto del dominio en favor del acreedor. Entonces, cuando se incumple aquel tipo de obligación, se aplica lo dispuesto en el artículo 1489 del Código que concede al acreedor diligente un derecho de opción. En primer lugar, la acción de cumplimiento más indemnización de perjuicios, y en segundo lugar, la acción resolutoria más indemnización de perjuicios. Entonces, en suma, cuando se incumple una obligación de dar, aplica lo dispuesto en el artículo 1489, que, como ustedes bien sabrán, contempla a la condición resolutoria tácita que va envuelta en todo contrato bilateral, entendido como un elemento de la naturaleza del acto del contrato en función de las categorías que enuncia el artículo 1444 del Código. Entonces, esta condición resolutoria tácita le concede al acreedor diligente, por un lado, la acción de cumplimiento más indemnización, y en segundo lugar, la acción resolutoria más indemnización de perjuicios. Bien, veamos ahora en segundo lugar el cumplimiento forzado en las obligaciones de hacer. Recordarán ustedes que las obligaciones de hacer son aquellas que le imponen al deudor una conducta distinta a aquellas que impone la obligación de dar, y esto básicamente se materializa en la ejecución de un hecho o la realización de un comportamiento. Tratándose del incumplimiento de las obligaciones de hacer, hay que hacer una serie de disquisiciones, una serie de distinciones. Por ejemplo, solamente va a ser posible el cumplimiento forzado de las obligaciones de no hacer incumplidas, tratándose de aquellos hechos que pueden ser ejecutados por otras personas. Es decir, obligaciones de hacer fungibles o cuyo objeto de la obligación sea fungible, es decir, se pueda reemplazar a la figura del deudor. El artículo 1553 del Código dispone explícitamente que, además de la indemnización de perjuicios, el acreedor puede escoger alguno de los siguientes derechos alternativamente. En primer lugar, puede solicitar que se apremie al deudor para que cumpla. En primer lugar, puede solicitar, en adición a la indemnización de perjuicios, que se apremie al deudor para cumplir. En segundo lugar, también puede solicitar que se le autorice a él mismo, o sea, al acreedor, para cumplir con la obligación a expensas del deudor y luego, por supuesto, cobrarle los daños, digamos, que han de indemnizarse. Y en tercer lugar, también el acreedor puede solicitar al tribunal que el deudor le indemnice los perjuicios compensatorios por la infracción del contrato, es decir, los perjuicios efectivamente acontecidos producto del incumplimiento del contrato. Entonces, repito, el artículo 1553 establece que frente a la infracción de una obligación de hacer, el acreedor, además de solicitar la indemnización de perjuicios, tiene derecho a escoger entre alguno de los siguientes derechos alternativos. En primer lugar, que se apremie al deudor para que cumpla. En segundo lugar, que se le autorice a él mismo para cumplir a expensas de la voluntad del deudor. Y por último, que el deudor le indemnice los perjuicios compensatorios por la infracción del contrato. Bien,
Vamos ahora a la tercera situación, cuando estamos en presencia del cumplimiento forzado de las obligaciones de no hacer. Las obligaciones de no hacer, recordarán ustedes, son aquellas que imponen al deudor la abstención en la ejecución de un hecho que, de no mediar la obligación, le sería lícito cometer al deudor. O bien también algunos autores agregan que también sería una obligación de no hacer aquella que le impone al deudor la tolerancia en torno a una carga. Entonces, cuando se incumple una obligación de no hacer, debe proceder naturalmente el juicio ejecutivo y las obligaciones de no hacer, cuyo objetivo principal es la destrucción de lo que se ha obrado indebidamente. El objetivo del juicio ejecutivo y las obligaciones de no hacer es la destrucción de lo obrado indebidamente. El artículo 1555 del Código dispone que frente a la infracción de una obligación de no hacer hay que distinguir, en primer lugar, si lo obrado puede destruirse, y en segundo lugar, si lo obrado no puede destruirse. Veamos la primera situación. Si lo obrado puede destruirse, solamente, disculpen, si lo obrado no puede destruirse, si lo obrado no puede destruirse, solamente cabe la acción indemnizatoria. Por ejemplo, si existía una cláusula de no enajenar, que respondía a un interés legítimo y estaba circunscrita temporalmente, y el deudor de esa obligación de no hacer igualmente enajena la cosa, y ya no se puede deshacer o destruir lo obrado, en tal caso solamente cabe la acción indemnizatoria en contra de aquel deudor de la obligación de no hacer que incumple. La segunda situación es aquella en donde lo obrado sí puede destruirse, lo obrado sí puede destruirse, y en tal caso hay que nuevamente distinguir. En primer lugar, si la destrucción es necesaria para el objeto que se tuvo a la vista al momento de la contratación, y en segundo lugar, si la destrucción no es necesaria desde el punto de vista del objeto que se tuvo a la vista al momento de la contratación. En el primer caso, es decir, si la destrucción es necesaria para el objeto del contrato, procede el juicio ejecutivo en las obligaciones de no hacer. Si la destrucción, repito, es necesaria para el objeto del contrato, procede el juicio ejecutivo en las obligaciones de no hacer. En cambio, si la destrucción no es necesaria para el objeto que se tuvo a la vista al momento de la contratación, solamente procede la acción indemnizatoria. Solamente procede en ese segundo caso la acción indemnizatoria. Como pueden advertir, frente a la infracción de una obligación de no hacer, el legislador en el artículo 1555 realiza varias distinciones. En primer lugar, si se puede o no destruir la cosa, si se puede o no destruir lo obrado, mejor dicho. En caso que no se pueda destruir, procede acción indemnizatoria. Ahora, en el supuesto contrario, es decir, cuando lo obrado se pueda destruir, hay que nuevamente distinguir si la destrucción es necesaria o no es necesaria para el objeto del contrato. Si es necesario, procede el juicio ejecutivo las obligaciones de no hacer. En cambio, si la destrucción no es necesaria para el objeto de la contratación, solamente procede la acción indemnizatoria. Bien, eso respecto del primer efecto de las obligaciones, ¿cuál es el cumplimiento forzado de las obligaciones? Vamos ahora al siguiente efecto de las obligaciones, ¿cuál es el cumplimiento por equivalencia, que se traduce finalmente en la indemnización de perjuicios y, por supuesto, en la responsabilidad civil contractual? La indemnización de perjuicios es la consecuencia lógica frente a la situación en donde se constata que existe responsabilidad. Entonces, ahí en donde existe responsabilidad civil, cabe por lo tanto la indemnización de perjuicios. La indemnización de perjuicios precisamente es la sanción frente a la responsabilidad, y la responsabilidad a su turno es un límite a la autonomía privada. Bien,
Vamos viendo entonces este segundo efecto de las obligaciones, cuál es el cumplimiento por equivalencia o la indemnización de perjuicios. Bien, en estricto senso, en un sentido estricto, la responsabilidad civil contractual tiene lugar cuando se aplica la indemnización de perjuicios frente al incumplimiento de un contrato. En estricto sensu, repito, la responsabilidad civil contractual tiene lugar cuando se aplica un remedio específico. ¿Cuál es? La indemnización de perjuicios frente al incumplimiento de un contrato. La indemnización de perjuicios no se encuentra definida explícitamente en nuestra legislación, pero sí la doctrina puede extraer un concepto a partir del artículo 1556 del Código. A partir de ese artículo se concluye que la indemnización de perjuicios es toda compensación o resarcimiento que debe el acreedor al deudor por el incumplimiento del contrato y cuando concurran los demás requisitos legales. Lo repito. A partir del artículo 1556 se extrae que la indemnización de perjuicios es toda compensación o resarcimiento que debe el acreedor, el deudor al acreedor producto del incumplimiento del contrato. Es todo resarcimiento que debe el deudor al acreedor producto del incumplimiento de un contrato y cuando concurran los demás requisitos que establece la ley. La indemnización de perjuicios puede ser de dos tipos. Puede ser una indemnización compensatoria o bien puede ser también indemnización moratoria. La indemnización compensatoria es el resarcimiento o la compensación que tiene derecho a recibir el acreedor producto del incumplimiento, dado que este tipo de indemnización subroga o reemplaza a la antigua obligación incumplida. La indemnización compensatoria en estricto sensu es una obligación que subroga aquella obligación previa que se ha incumplido. Es el resarcimiento a que tiene derecho a recibir el acreedor producto del incumplimiento. Ahora, la indemnización moratoria es aquella que busca compensar al acreedor por el retardo en el cumplimiento de la obligación. La indemnización moratoria es la indemnización producto del retardo en el cumplimiento oportuno de la obligación. Por lo tanto, la primera, la indemnización compensatoria, busca compensar el incumplimiento de la obligación misma, el incumplimiento total e íntegro de la obligación, mientras que la indemnización moratoria viene a compensar el cumplimiento retardado de la obligación, el cumplimiento retardado de la obligación. Bien, respecto de la indemnización de perjuicios, se han planteado básicamente 4 problemas que a continuación voy a señalar, voy a reseñar muy escuetamente. En primer lugar, el problema en torno a la naturaleza jurídica de la acción indemnizatoria. El primer problema que plantea la doctrina es aquel que se pronuncia acerca de la naturaleza jurídica de la obligación indemnizatoria. Bien. Básicamente se plantean dos tesis. La tesis mayoritaria señala que la obligación indemnizatoria es la misma obligación incumplida con la particularidad de que cambia su objeto. La tesis mayoritaria señala que la obligación indemnizatoria es la misma obligación previa, originaria o prístina incumplida con la única salvedad de que cambia su objeto. En otras palabras, la obligación indemnizatoria subroga realmente a la obligación previa incumplida, por lo que respecto de ella se deben conservar todos aquellos elementos accesorios, por ejemplo, las cauciones. Entonces, esta primera tesis, la tesis predominante o mayoritaria, señala que la obligación indemnizatoria no es sino la misma obligación incumplida, la cual simplemente ha cambiado su objeto. Como es la misma obligación incumplida, respecto de la obligación indemnizatoria, persisten o se mantienen todas las cauciones y todos aquellos elementos accesorios que estaban frente a la primera obligación original.
Aquí opera entonces, en rigor estricto, una subrogación real, es decir, aquel reemplazo de una cosa por otra cosa, de modo que la segunda pasa a ocupar el mismo sitio jurídico de la primera. No estamos en presencia de una subrogación personal, porque la subrogación personal es el reemplazo de una persona por otra. Aquí estamos en presencia de un reemplazo de una cosa por otra cosa. Bien, la segunda tesis, la tesis minoritaria, propugna que la obligación indemnizatoria es una obligación absolutamente disímil, absolutamente distinta de la obligación original incumplida, por lo que no acceden las cauciones de la primera a la segunda. La segunda tesis, la tesis minoritaria, señala que la obligación indemnizatoria es una obligación absolutamente disímil, distinta o diferente de la obligación previa incumplida y por lo tanto no acceden las cauciones de la primera a la segunda. Así por lo tanto, si respecto de la primera obligación incumplida pesa una hipoteca o una prenda, luego la obligación indemnizatoria también va a estar caucionada por una prenda o por una hipoteca. En cambio, si seguimos la tesis de la doctrina minoritaria, la obligación indemnizatoria no estaría caucionada ni por la prenda o la hipoteca, en su caso. Bien, o por la solidaridad, entendida esta como una caución personal. Bien, vamos ahora al segundo problema, ¿cuál es el problema de la compatibilidad o incompatibilidad de las acciones? Y en particular entre la acción de cumplimiento y la acción indemnizatoria compensatoria, la acción de indemnización compensatoria. Bien, entre la acción de cumplimiento y la acción de indemnización compensatoria, de forma tajante hay que señalar que existe una completa incompatibilidad. Lo repito, entre la acción de cumplimiento forzado y la acción de indemnización compensatoria existe una completa incompatibilidad porque son en rigor estricto lo mismo. Y por lo tanto, si se llegase a acceder a ambas acciones, estaríamos en presencia de un doble pago. Ya dijimos que la acción de indemnización compensatoria lo que hace, o la obligación de indemnización compensatoria, lo que hace es subrogar a aquella antigua obligación incumplida. Por lo tanto, de acceder a ella y de acceder también a la acción de cumplimiento forzado, estaríamos en presencia de un doble pago, lo cual se reprime por medio del principio del enriquecimiento injustificado, el enriquecimiento sin causa. Entonces son absolutamente incompatibles, son existencialmente incompatibles la acción de cumplimiento forzado y por otro lado la acción de indemnización compensatoria. Por otro lado, sí es perfectamente compatible la acción de cumplimiento forzado con la acción de indemnización moratoria. Entre ellas existe compatibilidad porque, como ya dijimos, la acción de indemnización moratoria lo único que busca compensar es el retardo en el cumplimiento de la obligación. No compensa la obligación total e íntegramente incumplida, sino que lo que busca es compensar el retardo, los daños que se han cometido por ocasión del incumplimiento oportuno de la obligación. Bien, vamos ahora al tercer problema, ¿cuál es? El problema de la prelación entre el cumplimiento y entre la acción, disculpen, de cumplimiento y la acción de indemnización. Este problema básicamente intenta responder a la siguiente pregunta. Si acaso puede el acreedor demandar la indemnización compensatoria, siendo aún posible el cumplimiento de la obligación. Entonces, este tercer problema busca responder a si el acreedor puede o no demandar la indemnización compensatoria en circunstancias que aún es posible solicitar el cumplimiento de la obligación. Ahora, esta situación respecto de las obligaciones de hacer y respecto de las obligaciones de no hacer se encuentra explícitamente solucionado por el legislador, tanto en el artículo 1553, tratándose de las obligaciones de hacer, como también en el artículo 1555, a propósito de las obligaciones de no hacer. En ellas, el legislador explícitamente lo permite. Entonces, tratándose del incumplimiento de las obligaciones de hacer y de no hacer, aun cuando sea posible aún cumplir, el legislador permite al acreedor solicitar directamente la indemnización compensatoria antes de pedir la acción de cumplimiento.
Sin embargo, respecto de las obligaciones de dar, el legislador guardó silencio. Entonces, frente al incumplimiento de las obligaciones de dar, aun cuando sea posible cumplir, el legislador guarda silencio en torno a si el acreedor puede solicitar lisa y llanamente la indemnización compensatoria, o bien debe esperar en primer término, buscar la acción de cumplimiento y luego la acción de indemnización compensatoria. Entonces, a partir de este problema, la doctrina mayoritaria, diría yo, señala que sí es posible el cumplimiento, la doctrina mayoritaria señalaría que si es posible el cumplimiento, el acreedor solamente puede solicitar el cumplimiento más la indemnización moratoria. Y en caso de que ya no sea posible el cumplimiento, ahí recién podría llegar a solicitar la indemnización compensatoria directamente. Entonces, repito, la doctrina mayoritaria señala que frente a la infracción de las obligaciones de dar, y siendo aún posible el cumplimiento de ella, el acreedor debe necesariamente solicitar el cumplimiento más a la indemnización compensatoria. No puede, por lo tanto, lisa y llanamente accionar por medio de una indemnización compensatoria. En cambio, la doctrina minoritaria propugna que, aunque sea posible el cumplimiento, el acreedor puede de igual forma demandar derechamente la indemnización compensatoria si así lo estima. Bien, entonces la doctrina mayoritaria señala que si aún es posible el cumplimiento de la obligación de dar, el acreedor debe en primer lugar instar por el cumplimiento más la indemnización moratoria, no pudiendo ser posible accionar directamente por la indemnización compensatoria. En cambio, la doctrina minoritaria señala explícitamente lo contrario, es decir, el acreedor, a pesar de ser posible aún el cumplimiento, puede instar por el cumplimiento compensatorio. Disculpen, por la indemnización compensatoria, si así lo estima. Bien, y por último encontramos el problema de la autonomía de la acción indemnizatoria. El problema de la autonomía de la acción indemnizatoria. Respecto de esto, se han planteado dos tesis en nuestra doctrina y en nuestra jurisprudencia. Una primera tesis que rechaza a la tesis de la autonomía de la acción indemnizatoria, y otra doctrina que aprueba la tesis de la autonomía de la acción indemnizatoria. La tesis que rechaza la autonomía de la acción indemnizatoria arguye, en primer término, la exégesis del artículo 1489 del Código, que establece, como ustedes bien sabrán, la condición resolutoria tácita. De acuerdo a la exégesis del artículo 1489, se entiende como accesoria la acción indemnizatoria a la acción de cumplimiento, la acción de resolución. La acción de cumplimiento y la acción resolutoria son las acciones principales, siendo la acción de indemnización accesoria a ella, y por lo tanto no puede subsistir si falta la acción de cumplimiento o la acción de resolución. Por lo demás, esta tesis, que rechaza la autonomía de la acción indemnizatoria, arguye que el legislador permite esta autonomía de la acción indemnizatoria tratándose de las obligaciones de hacer y de no hacer, pero no se pronuncia respecto de las obligaciones de dar, y por lo tanto, si lo aprueba en determinados casos, se entiende que en el resto se rechaza. Se entiende tácitamente rechazada la tesis de la autonomía de la acción indemnizatoria en nuestro código, tratándose del incumplimiento de las obligaciones de dar, dado que, tratándose del incumplimiento de las obligaciones de hacer y de no hacer, explícitamente se permite. Procede entonces respecto de ellas, pero no procedería entonces respecto del incumplimiento de las obligaciones de dar. Eso señala entonces la primera tesis que rechaza la autonomía de la acción indemnizatoria. La redondeo muy rápidamente. Esta tesis que rechaza la autonomía de la acción indemnizatoria básicamente arguye dos argumentos.
o precisa de dos argumentos. En primer lugar, la exégesis del artículo 1489 que señala que frente al incumplimiento de las obligaciones de un contrato bilateral, el acreedor diligente tendrá un derecho alternativo. En primer lugar, solicitar el cumplimiento más la acción indemnizatoria, o bien la resolución más la acción indemnizatoria, pero no señala en ningún caso que procede directamente o derechamente la acción indemnizatoria. Y el segundo argumento es que la acción indemnizatoria procede autónomamente frente a la infracción de las obligaciones de hacer y de no hacer, no pronunciándose, por lo tanto, respecto del incumplimiento de las obligaciones de dar, y por lo tanto la doctrina estima que si explícitamente el legislador lo aprueba para ciertos casos, significa que para el resto lo prohíbe. Por el contrario, encontramos a una doctrina que aprueba o que recoge esta autonomía de la acción indemnizatoria, la cual ha quedado refrendada en una famosa sentencia de la Corte Suprema del año 2012, caratulada Sorín con Compañía Siderúrgica Huachipato. En el famoso caso Sorín con Siderúrgica Huachipato, la Corte Suprema explícitamente señala que se puede entablar la acción indemnizatoria con absoluta prescindencia o con absoluta autonomía a la acción de cumplimiento o a la acción resolutoria, tratándose del incumplimiento de una obligación de dar. Entonces, en el famoso caso Sorín con Huachipato del año 2012, pronunciada por la Corte Suprema, la Suprema, digamos, directamente señala que procede esta tesis de la autonomía de la acción indemnizatoria. Es decir, es posible entablar la acción indemnizatoria con absoluta prescindencia o independencia de la acción de cumplimiento y la acción de resolución. Algunos de los argumentos que la Corte Suprema entregó y que la doctrina conteste ha esgrimido son los siguientes. En primer lugar, el artículo 1489 del Código Civil, el artículo que contempla la condición resolutoria tácita, no precisa o no detalla si la indemnización de perjuicios es autónoma o complementaria, advirtiéndose, por lo tanto, un vacío legal que debe ser llenado de acuerdo a una interpretación de carácter sistemático. Recordarán ustedes que la interpretación o el elemento sistemático de la interpretación consagrado en el artículo 22, esencialmente del Código Civil, señala que debemos encontrar el real sentido y alcance de la norma jurídica a partir de aquello que señalan otras normas del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si el artículo 1489 no señala o no precisa si la indemnización de perjuicios, tratándose del incumplimiento de las obligaciones de dar, es autónoma, debemos entender ese vacío, colmarlo mediante la luz que nos puedan entregar otros artículos. Y en este caso, la Corte Suprema atendió a lo dispuesto en el artículo 1553, tratándose de las obligaciones de hacer, y el artículo 1555, tratándose de las obligaciones de no hacer, en donde explícitamente el legislador señala que es posible entablar la acción indemnizatoria con absoluta independencia al resto de las acciones. Bien, un segundo argumento dice relación con una cuestión más bien fáctica, reconociendo que existen casos en donde la indemnización de perjuicios es el único remedio posible. Existen casos en la realidad, en los hechos, en donde la indemnización de perjuicios es el único remedio posible. Un tercer argumento que señala la Corte Suprema y también la doctrina que es afín a esta situación, es que el fundamento de la indemnización de perjuicios no es ni el cumplimiento forzado de la obligación ni tampoco la resolución del contrato. El fundamento de la indemnización es el incumplimiento del contrato. Su fundamento no es la resolución del contrato ni tampoco el cumplimiento forzado del mismo. Y por último, en cuarto lugar, la finalidad de la indemnización
es la reparación integral, y solamente se alcanzaría esta reparación integral otorgándole la indemnización, entregándole a la indemnización este carácter autónomo. Entonces, la finalidad de la indemnización es la reparación integral del acreedor, y esto solamente se alcanzaría si se le entrega un carácter autónomo a la acción indemnizatoria. Bien, eso respecto de los problemas que es posible advertir tratándose de la tratándose de la naturaleza, básicamente, de la obligación indemnizatoria o de la indemnización de perjuicios en general. Bien, veamos a continuación, para ya ir cerrando este tema de la indemnización, las funciones que ésta tiene en el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las funciones o los objetivos de la acción indemnizatoria? Básicamente podemos enumerar dos. En primer lugar, la acción indemnizatoria puede ser una sanción para el deudor que imputablemente incumple. La primera función de la acción indemnizatoria es ser una sanción para el deudor que imputablemente, es decir, con culpa o con dolo, incumple. Y por otro lado, otra función de la acción indemnizatoria es ser un modo o un medio de cumplimiento por equivalencia. Una siguiente función de la acción indemnizatoria es ser un medio de cumplimiento por equivalencia de la obligación, y por lo tanto es también un efecto de las obligaciones entendido bajo el prisma que señalamos al comienzo de este video. Bien. Vamos ahora a centrarnos específicamente en los requisitos que han de concurrir para que haya responsabilidad civil contractual y por lo tanto se dé lugar a la indemnización de perjuicios. Los requisitos para que dé lugar a la responsabilidad civil y por lo tanto se condene al deudor que incumple imputablemente a resarcir los daños por medio de la indemnización de perjuicios son los que pueden ver en su pantalla. En primer lugar, una conducta voluntaria que en materia contractual se materializa en el incumplimiento del contrato o el incumplimiento de las obligaciones que engendra el contrato. En segundo lugar, la mora del deudor. En tercer lugar, la imputabilidad. En cuarto lugar, el daño. Y en quinto lugar, la causalidad o el nexo causal. Vamos a ver entonces a continuación cada uno de estos requisitos con un cierto pormenor. Comencemos en primer lugar con el incumplimiento. Al incumplimiento lo vamos a entender como la insatisfacción de la obligación comprometida de manera íntegra o por retraso. El incumplimiento lo vamos a entender como la insatisfacción de la obligación comprometida de forma íntegra o por retraso. Cuando se incumple íntegramente la obligación, procede la indemnización compensatoria. Cuando se incumple la obligación íntegramente, de forma completa, procede la indemnización compensatoria. Ahora, cuando la obligación se incumple por retraso, procede la indemnización moratoria. Entonces, el incumplimiento íntegro es la base de la indemnización compensatoria, y el incumplimiento por retraso es la base de la indemnización moratoria. Ahora bien, para determinar la forma, o quién debe, mejor dicho, probar el incumplimiento, hay que distinguir si se incumple una obligación de medios o una obligación de resultados. Para determinar la prueba del incumplimiento hay que distinguir si se incumplió una obligación de medios o bien se incumplió una obligación de resultados. Si se incumple una obligación de medios, le va a corresponder probar su diligencia al deudor. ¿Por qué? Porque opera una presunción simplemente legal de culpa consagrada en el artículo 1547, número 3. En el artículo 1547, numeral tercero, se establece una presunción general de culpa frente a la infracción de obligaciones de medios. Por ejemplo, la obligación del médico. En tal caso, no deberá probar el incumplimiento ni tampoco la culpabilidad la víctima
de esta negligencia médica, sino que por el contrario va a tener que ser el médico o la institución clínica quien deba aprobar su debida diligencia. Ahora, frente al incumplimiento de una obligación de resultados, aplica de forma bastante más estricta un sistema de responsabilidad objetiva. Un sistema de responsabilidad objetiva, por lo que el deudor ni siquiera va a poder probar su diligencia, sino que la única forma para poder exonerarse de responsabilidad, para poder exculparse, va a ser acreditando la concurrencia del caso fortuito. Entonces, únicamente tratándose de la infracción o incumplimiento de una obligación de resultados, el deudor va a poder exonerarse de responsabilidad si logra acreditar el caso fortuito, no permitiéndose siquiera que pueda probar su diligencia. Esto sin perjuicio de la teoría de la ausencia de culpa, sobre la cual ya vamos a pronunciarnos. Bien, vamos ahora con el siguiente requisito, de la responsabilidad, cuál es la mora del deudor. Bien, en cuanto a su concepto, el artículo 1555 del Código señala que la mora es el hito mediante el cual se le hace saber al deudor que su retraso en el cumplimiento de la obligación le está generando perjuicios al acreedor. El artículo 1551 señala que la mora es el hito mediante el cual se le hace saber al deudor que su retraso en el cumplimiento de la obligación le está generando perjuicios, detrimentos, menoscabos, lesiones al acreedor. El destacado jurista René Abeliuk señala que la mora posee dos grandes funciones. Por un lado, la mora es un requisito de existencia de la indemnización moratoria. La mora es un requisito de existencia de la indemnización moratoria, o sea, no habría indemnización moratoria si no concurre la mora. Y en segundo lugar, la mora es un requisito de exigibilidad de la indemnización compensatoria. En segundo lugar, la mora es un requisito de exigibilidad de la indemnización compensatoria. Bien, veamos a continuación cuáles son los requisitos que han de concurrir para que se pueda constituir en mora al deudor. Para que se pueda constituir en mora al deudor, hay que, tienen que concurrir los siguientes requisitos. En primer lugar, debe haber un retardo en el cumplimiento de la obligación, debe haber un retardo, un retraso, debe haber un cumplimiento inoportuno en cuanto a la obligación. En segundo lugar, ese retraso, ese retardo, debe subsistir más allá del requerimiento o interpelación. El retardo debe subsistir más allá del requerimiento o la interpelación. Son dos conceptos que son sinónimos. La interpelación o requerimiento puede ser contractual o extracontractual. La primera, es decir, la interpelación contractual, aplica frente al incumplimiento de las obligaciones que se encuentran sujetas a un plazo convencional, de modo que se va a entender interpelado el deudor de una obligación sujeta a un plazo convencional al momento del vencimiento del plazo. En ese caso, ese sujeto se encuentra interpelado o requerido en cuanto al amor y por lo tanto constituido un mora. En cambio, la interpelación extracontractual aplica al resto de las obligaciones que no se encuentran sujetas a un plazo convencional. Por ejemplo, obligaciones sujetas a plazo legal, a plazo judicial, a condición, obligaciones puras y simples, obligaciones, bueno, etcétera. Todas aquellas obligaciones que no se encuentran sujetas a un plazo convencional aplican en tal caso la interpelación o requerimiento extracontractual. En ella se va a entender interpelado y por lo tanto constituido mora el deudor una vez que el acreedor accione judicialmente en contra del deudor en base al incumplimiento. Una vez que el deudor, una vez que el acreedor accione judicialmente en contra del deudor, por medio de una acción de cumplimiento, por ejemplo, o por medio de una acción de indemnización, se va a entender interpelado, pero los perjuicios moratorios se van a comenzar a computar desde el momento de la notificación de dicha acción judicial. Entonces, desde el momento de la notificación van a comenzar a computarse los perjuicios moratorios. Y desde ahí, por lo tanto, comienza a computarse la cuantía o el valor de la indemnización moratoria. Bien,
Por último, el tercer requisito es que, para que esté constituido mora el deudor, es que en los contratos bilaterales el acreedor no debe estar constituido en mora. En los contratos bilaterales el acreedor no debe estar constituido en mora, dado que podría operar la tan famosa excepción de contrato no cumplido, consagrada en el artículo 1552 del Código, que sigue la famosa máxima: la mora purga la mora. La mora limpia, sanea la mora de la contraparte. Bien, entonces concurriendo esos tres requisitos, se va a entender constituido mora al deudor y por lo tanto se satisface, digamos, con este segundo requisito para la indemnización de perjuicios. En todo caso, la jurisprudencia más reciente ha problematizado en torno a si la mora del deudor es efectivamente o no un requisito para la responsabilidad, o bien tan solo sería un requisito para la indemnización moratoria. Ya vamos a pronunciarnos sobre eso en otra oportunidad. Bien, vamos a ver a continuación los efectos de la constitución en mora del deudor. ¿Cuáles son aquellos efectos de la constitución en mora del deudor? En primer lugar, nace la indemnización moratoria. Con la mora, con la constitución en mora del deudor, nace la indemnización moratoria. Ya dijimos que la constitución en mora es un requisito de existencia de la indemnización moratoria, pero es un requisito de exigibilidad de la indemnización compensatoria. Ahora, en segundo lugar, el segundo gran efecto es que el deudor constituido mora, y esto es muy importante, responde frente al perecimiento de la especie que debe por caso fortuito. El deudor constituido mora responde frente al perecimiento de la especie por caso fortuito, a menos, y esta es una contraexcepción, a menos que logre acreditar que a pesar de estar en mora, la cosa igualmente hubiese perecido en manos del acreedor. Entonces, repito, el deudor constituido en mora responde frente al perecimiento de la especie que debe por caso fortuito. Esto lo establece el 1550, si no me equivoco, del Código, que establece la teoría de los riesgos. Es una excepción, de hecho, a la teoría de los riesgos. A menos que, y aquí viene una contraexcepción, a menos que el deudor constituido en mora logre acreditar que la cosa igualmente hubiese perecido estando en manos del acreedor. Bien, y por último, otro efecto, y más que efecto es un apéndice que debemos hacer notar, es que la mora no se exige frente al incumplimiento de las obligaciones de no hacer. La mora no se exige frente al incumplimiento de las obligaciones de no hacer, sino que se exige únicamente frente al incumplimiento de las obligaciones de dar y de hacer. Y siempre y cuando no estén sujetas a un plazo convencional, porque en tal caso se va a entender requerido o interpelado el deudor por el solo hecho del vencimiento del plazo. Ahí rige el principio que el tiempo interpela por el hombre. Bien. Por último, pronunciémonos acerca de la mora del acreedor. Pronunciémonos acerca de la mora del acreedor. Esta se va a producir cuando el acreedor no coopera en recibir o en admitir la prestación del deudor, impidiéndole que éste pueda liberarse de su obligación. Se entiende, por un lado, que el deudor tiene la obligación de cumplir, pero también tiene el derecho a poder liberarse de la obligación. A esto desde antiguo se le conoce como la mora accipiendis. La mora accipiendis, la mora del accipiens, en este caso del acreedor. Entonces esta se va a producir cuando el acreedor no coopera, no colabora para recibir o admitir la prestación del deudor, por lo tanto le impide el ejercicio del derecho del deudor, cuál es el liberarse de su obligación. ¿Cuáles son los efectos de la mora del acreedor? En primer lugar, disminuye la responsabilidad del deudor. En primer lugar, disminuye la responsabilidad del deudor y en segundo lugar, el acreedor debe indemnizar los perjuicios causados. El acreedor debe indemnizar los perjuicios causados. Bien, eso respecto del segundo requisito de la indemnización de perjuicios o de la responsabilidad civil contractual. Vamos ahora al tercer requisito, ¿cuál es la imputabilidad?
La imputabilidad, básicamente, son aquellos factores que permiten atribuir los daños a una conducta voluntaria consistente en el incumplimiento de un contrato. La imputabilidad, repito, son todos aquellos factores que permiten atribuir los daños a una conducta voluntaria consistente en el incumplimiento de un contrato. Nuestro sistema de responsabilidad civil contractual, si bien es un sistema subjetivo, tiene una regla general de presunción de culpa frente a la infracción de las obligaciones de medio e incluso posee una aplicación de la responsabilidad estricta o la responsabilidad objetiva frente al incumplimiento de las obligaciones de resultado. En nuestro medio, al ser un sistema jurídicamente de responsabilidad subjetiva, existen dos factores de atribución de responsabilidad, dos factores de atribución de imputabilidad. Por un lado, la culpa y por otro lado, el dolo. Ambos son formas en que se puede imputar el daño a una conducta voluntaria, en este caso el incumplimiento, la culpa o el dolo. Vamos a estudiar separadamente ambos factores de atribución de responsabilidad. En primer lugar, la culpa y luego el dolo. Bien, comencemos con la culpa. La culpa la podemos entender como la falta de cuidado o diligencia para el cumplimiento de una obligación, tratándose del incumplimiento contractual o la responsabilidad contractual, o bien en la ejecución de un hecho, tratándose de la responsabilidad extracontractual. Lo repito, la culpa es la falta de cuidado o de diligencia para el cumplimiento de una obligación o en la ejecución de un hecho. Ahora, para determinar el grado de culpa de que responde el deudor frente al incumplimiento de un contrato, hay que seguir las siguientes reglas. En primer lugar, la autonomía de la voluntad, es decir, determinar si las partes en el contrato en particular modificaron en función de su autonomía privada el grado de culpa frente al cual responde el deudor. Las partes, en función de lo que dispone el inciso segundo, si no me equivoco, el número segundo del 1447, podrían cambiar o modificar las reglas en cuanto al grado de culpa que responde el deudor. Bien, si no es el caso, debemos atender al segundo escalón, ¿cuál es? El identificar si existe una norma especial diversa frente a la cual ha de responder o no el deudor. Así, por ejemplo, tratándose del contrato de mandato sin remuneración, el contrato de mandato gratuito u oneroso, el deudor, en este caso el mandatario, responde de una culpa leve, pero más o menos flexible, dependiendo de si es gratuito u oneroso. Esto se va a ver en detalle cuando analicemos el contrato de mandato como un contrato especial, específicamente regulado y típico en nuestro ordenamiento jurídico. Y por último, si no aplica ninguna de estas dos reglas anteriores, debemos acudir a lo dispuesto genéricamente en el artículo 1547 del Código, que señala que para determinar el grado de culpa de que responde el deudor hay que distinguir la naturaleza del contrato en atención a la gratuidad o a la onerosidad. Si el contrato es oneroso, es decir, de aquellos contratos que reputa beneficios para ambas partes, el deudor responde hasta de culpa leve, es decir, se le exige un nivel de diligencia promedio. Se le exige un nivel de diligencia promedio. Como el de un buen padre de familia, señala el Código. En segundo lugar, si estamos en presencia de un contrato gratuito que únicamente beneficia al acreedor, el deudor responde hasta de culpa grave. Si estamos en presencia de un contrato gratuito que únicamente beneficia al acreedor, por ejemplo, el contrato de depósito, el deudor responde hasta de culpa grave, es decir, se le exige un nivel de diligencia nimio, un nivel de diligencia ínfimo, un nivel de diligencia minúsculo. ¿Por qué? Porque el deudor no está recibiendo ningún tipo de beneficio producto de este contrato. Y por lo tanto, únicamente va a responder por aquellos daños groseros, digamos, o por aquellos, claro, daños groseros que pueda haber cometido. Y por último, si estamos en presencia de un contrato gratuito que únicamente beneficia al deudor, por ejemplo, el comodato, en tal caso, este sujeto, el deudor, responde hasta de culpa levísima.
responde a esta de culpa levísima, es decir, se le exige un nivel de diligencia máximo, un nivel de diligencia mayúsculo, un nivel de diligencia que se encuentra muy por sobre el promedio. Bien, pasemos ahora al siguiente punto, la evaluación de la culpa. En cuanto a este tema, en cuanto a la evaluación de la culpa, hay que señalar que ésta se aprecia en abstracto, pero se determina en concreto. La culpa se aprecia en abstracto, pero se determina en concreto. Veamos esto con mayor detalle. ¿Qué significa que la culpa se aprecia en abstracto? Esto significa comparar la conducta del sujeto deudor con el grado de culpa del que responde de acuerdo con el artículo 1547 del Código, por lo que se va a comparar la conducta del sujeto con la conducta de un molde, con la de un estándar o con la de un tipo ideal. Entonces, la apreciación de culpa en abstracto significa comparar la conducta del sujeto deudor con la conducta de un sujeto ideal de acuerdo al estándar del artículo 1547. Ahora, ¿qué significa que se determine la culpa en concreto? Esto significa evaluar la conducta del deudor atendidas las circunstancias concretas que envuelven o que embisten a la situación. La determinación de la culpa en concreto significa, repito, evaluar la conducta del deudor atendidas las particulares circunstancias concretas que envuelven a esta situación. Ahora bien, para determinar si el sujeto actuó o no actuó diligentemente, hay que atender al criterio de la previsibilidad, que se asocia directamente con el criterio de la probabilidad. Por lo tanto, de aquí debemos concluir lo siguiente. Si el daño provocado por el deudor tras el incumplimiento era previsible, es decir, era probable, habrá culpa. Si el daño provocado por el deudor tras el incumplimiento era previsible, es decir, probable, habrá culpa. En cambio, si el daño provocado por el deudor tras el incumplimiento no era previsible, es decir, no era probable, no habrá culpa. Si el daño provocado por el deudor tras su incumplimiento no era previsible, es decir, no era probable, no habrá culpa. Y por lo tanto habrá diligencia. O al menos habrá ausencia de culpa. Esto es importante a efectos de esta institución que vamos a revisar más adelante. Bien, pasemos ahora al siguiente punto. La prueba de la culpa. En cuanto a la prueba de la culpa, como ya lo hemos mencionado a propósito del incumplimiento, hay que distinguir si se trata de una infracción a obligaciones de medios o una infracción a obligaciones de resultado. En el primer caso aplica la presunción de culpa, consagrada en el numeral tercero, el artículo 1547, y por lo tanto tendrá que ser el deudor quien pruebe su diligencia, mientras que en el segundo caso, o sea, tratándose de la infracción de obligaciones de resultado, opera un sistema de responsabilidad objetiva o un sistema de responsabilidad estricta. Y por lo tanto, el deudor, para poder exonerarse de responsabilidad, tan solo le resta acreditar el caso fortuito, es decir, el imprevisto imposible de resistir. Bien, veamos a continuación el segundo factor de imputabilidad, ¿cuál es? El dolo. El dolo. Bien, el dolo se encuentra definido en el inciso final del artículo 44 del Código Civil como la intención positiva de generar perjuicio en la persona o propiedad de otro. El dolo, en el inciso final del artículo 44 se entiende o se define como la intención positiva de generar perjuicio en la persona o propiedad de otro. Sin embargo, para estos efectos, únicamente ese artículo se está refiriendo al dolo directo y que esencialmente aplica para la responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, para los efectos de la responsabilidad civil contractual, podemos entender al dolo como toda conducta o incumplimiento deliberado o intencionado sin que sea necesario el ánimo o la intención positiva de dañar a la contraparte. Entonces, el artículo 44 del Código Civil no se asocia
en cuanto a su concepto al dolo contractual. El dolo contractual en general debemos entenderlo en un sentido distinto. Como todo incumplimiento exprofeso, como todo incumplimiento deliberado, yo incumplí con la intención de incumplir. No incumplí con la intención de dañar a la contraparte. En general yo no incumplo para dañar a la contraparte. Yo en general incumplo para enriquecerme yo mismo. Por lo tanto, no es necesario ese ánimo subjetivo en torno a generar perjuicio en la persona o propiedad de otro. Bien, entonces el dolo contractual, el dolo frente a la responsabilidad contractual, debemos entenderlo como aquel incumplimiento deliberado o intencionado sin que sea necesario el ánimo de dañar a la contraparte. Bien, el dolo, a pesar de tener aplicación en 3 grandes materias en nuestro Código Civil, y que constituye, por supuesto, la teoría de la naturaleza tripartita del dolo, posee ciertas reglas que le son comunes. El dolo, repito, a pesar de tener presencia en 3 grandes materias, por ejemplo, el oficio del consentimiento, oficios de la voluntad, en la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual, tiene reglas comunes. ¿Cuáles son estas? Las que pueden ver en su pantalla. En primer lugar, el dolo siempre, el dolo, por regla general, debe probarse. Esto lo señala explícitamente el artículo 1459 del Código. El artículo 1459 del Código explícitamente señala que el dolo debe probarse, salvo en aquellos casos en donde el legislador estableció presunciones de mala fe o presunciones de dolo. ¿Cuáles son algunas de estas? En primer lugar, la alegación de error de derecho. La alegación de error de derecho, si no me equivoco, en el 706, inciso final, digamos, del Código Civil, señala que la alegación del error de derecho constituye una presunción, fíjense, de derecho de mala fe, y por lo tanto, en ese caso, ni siquiera se puede probar, ni siquiera se admite prueba en contrario, aunque la doctrina ha señalado que eso únicamente aplica para materia posesoria, pero para el resto de las materias, en donde también se alega error de derecho, no aplica una presunción de derecho, sino que es una presunción simplemente legal. Bien, otro ejemplo en donde existe presunción de mala fe o de dolo es en la invocación de un título de mera tenencia para prescribir adquisitivamente, o por prescribir por medio de la ocupación, o adquirir por medio de ocupación. Disculpen, usucapio. Adquirir por medio de usucapio. Entonces también habrá presunción de mala fe o presunción de dolo cuando yo invoco un título de mera tenencia, por ejemplo un arrendamiento o por ejemplo un comodato, para prescribir adquisitivamente. En ese caso se presume la mala fe. En tercer lugar, también habrá presunción de mala fe cuando el futuro demandante no entabla dentro del plazo determinado por la ley la demanda. Esto lo establece el 280 del Código de Procedimiento Civil, establece un caso explícito de mala fe procesal. Cuando el futuro demandante, repito, que ha intentado medidas prejudiciales, no entabla dentro de plazo la demanda. En tal caso también se presume la mala fe. Y en cuarto lugar, también habrá presunción de mala fe cuando se gira un cheque sin fondos suficientes. Esto lo establece el artículo 22 de la ley sobre cheques y cuentas corrientes. Cuando se gira un cheque sin fondos suficientes. También existe otro caso de presunción de mala fe tratándose del pago de lo no debido. Bien, esa sería entonces la primera regla común al dolo. El dolo debe probarse salvo en aquellos casos en donde el legislador establece presunciones. Bien, la segunda regla común al dolo es que el dolo no puede condonarse anticipadamente. El dolo no puede condonarse ex ante, so pena de nulidad absoluta por objeto ilícito. O sea, si yo condono previamente el dolo, estaremos en presencia de un vicio de nulidad absoluta por objeto ilícito en conformidad a lo que dispone el artículo 1465 del Código. Bien, esa sería entonces la segunda regla común al dolo. Y por último, en tercer lugar, el dolo siempre debe apreciarse en concreto. El dolo siempre debe apreciarse en concreto. Esta es una diferencia flagrante con la culpa. La culpa, recordarán ustedes, se aprecia en abstracto, pero se determina en concreto. Bien, veamos a continuación cuáles son los efectos del dolo.
En primer lugar, el dolo contractual agrava la responsabilidad contractual. En primer lugar, el dolo contractual agrava la responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque cuando existe un incumplimiento exprofeso, un incumplimiento deliberado, el deudor no tan solo va a tener que indemnizar los daños directos previstos, sino que también va a tener que indemnizar los daños directos previstos e imprevistos. Bien, en segundo lugar, el incumplimiento doloso de dos o más contratantes genera responsabilidad solidaria. El incumplimiento doloso de dos o más contratantes genera responsabilidad solidaria, mas no así el incumplimiento culposo. Si dos o más partes contratantes en una situación, digamos, incumplen culposamente, es decir, por mera negligencia, estos no van a responder solidariamente por regla general, a menos que nos circunscribamos en la tesis de las obligaciones in solidum, pero por regla general no. Por regla general responden mancomunadamente o de forma, sí, de forma mancomunal, que es la regla general. O simplemente conjuntas, también denomináis código. Pero cuando existe un incumplimiento doloso, es decir, un incumplimiento exprofeso de dos o más contratantes, se genera responsabilidad solidaria. Bien, esa sería entonces la segunda regla, el segundo efecto, disculpen, del dolo. Y por último, el tercer efecto del dolo es que la culpa grave se equipara al dolo. Esto lo señala explícitamente también el artículo 44 del Código Civil. Los romanos y los medievales, los canonistas específicamente, señalaban culpa lata dolo a equiparatur. Culpa lata o culpa grave dolo a equiparatur. Es decir, la culpa grave o la culpa lata se equipara al dolo. La culpa grave, o también llamada culpa lata por el código, supone un incumplimiento tan grosero que la ley subentiende que quien incumple con culpa grave lo está haciendo con mala intención o lo está haciendo exprofeso, lo está haciendo deliberadamente. Ahora, las consecuencias de esta asimilación de la culpa grave con el dolo son las siguientes. En primer lugar, la culpa grave en materia contractual indemniza los daños directos previstos e imprevistos, al igual que el dolo. En segundo lugar, no se puede condonar tampoco la culpa grave futura. La culpa grave futura no se puede condonar, dado que el dolo tampoco puede condonarse anticipadamente, en función de lo dispuesto en el 1465, bajo pena o bajo sanción de nulidad absoluta por objeto ilícito. Y en tercer lugar, otro efecto es que para determinar si la culpa grave debe o no probarse, hay que distinguir. Para determinar si la culpa grave debe o no probarse, hay que distinguir. En primer lugar, si en el juicio el acreedor solicita la indemnización de los daños previstos e imprevistos, el acreedor va a tener que probar la culpa grave. ¿Por qué? Porque rige, digamos, esta regla general de que el dolo debe probarse. Artículo 1459. Entonces, en el juicio indemnizatorio, el acreedor solicita la indemnización de los daños directos previstos e imprevistos, va a tener que probar la culpa grave. En cambio, si en el juicio indemnizatorio el acreedor solicita la indemnización de los daños directos previstos solamente, es decir, no se quiere aprovechar de esta culpa lata o culpa grave, no se va a tener que probar la culpa grave, sino que se aplica la presunción general de culpa. Se va a aplicar la presunción general de culpa de la regla tercera del artículo 1547. Bueno, a continuación vamos a estudiar los distintos casos de exclusión de responsabilidad y precisamente los estudiamos en este requisito de la imputabilidad porque son supuestos que de concurrir van a exculpar al deudor, es decir, van a extirpar la culpabilidad. Bien, en primer lugar tenemos al caso fortuito, luego a la ausencia de culpa, de acuerdo a ciertos autores. También hay quienes señalan que es un caso de exclusión de responsabilidad el estado de necesidad, el hecho ajeno, el hecho de un tercero, la teoría de la imprevisión y por último las convenciones sobre responsabilidad. Vamos a decir un par de cosas respecto de cada uno de ellos.
Bien, comencemos con el caso fortuito. El caso fortuito está definido en el artículo 45 del Código Civil como el imprevisto imposible de resistir. Es el imprevisto imposible de resistir. Es un supuesto que de concurrir va a exculpar al deudor y por lo tanto no deberá responder siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y sean obligaciones de dar una especie. Bien, ¿cuáles son los requisitos para que opere el caso fortuito como forma de exonerarse de responsabilidad? En primer lugar, la imprevisibilidad. El deudor, al momento de contraer la obligación, no debía estar en condiciones de pronosticar el daño que le causaría al acreedor producto del incumplimiento. Que el hecho sea imprevisible significa que el deudor, al momento de celebrar el contrato, al momento de contraer las obligaciones que engendraba dicho contrato, no estaba en condiciones para pronosticar o prever el daño que le causaría al acreedor el hecho del incumplimiento. Ahora, la previsibilidad naturalmente se relaciona con la probabilidad. Un hecho será previsible en cuanto sea probable y por el contrario un hecho será imprevisible en la medida que sea improbable. Bien, el segundo requisito es la irresistibilidad. La doctrina señala que se debe tratar de un suceso que sea absolutamente irresistible. Es decir, sin importar la conducta del deudor, el incumplimiento se iba a verificar de todos modos. Es un requisito particularmente estricto y por lo tanto es aquel que mayores problemas le genera al acreedor lograr acreditar. O al deudor poder acreditar en su caso, si se trata, digamos, de esta presunción. Entonces el deudor muy pocas veces va a poder exonerarse de responsabilidad logrando acreditar el requisito de la irresistibilidad, porque en general todo es posible, todo es posible. Bien, y en tercer lugar, el tercer requisito es la exterioridad o que sea un hecho externo. Esto quiere decir que el acontecimiento debe estar fuera de la órbita de control del deudor. Debe ser un hecho ajeno. Por ejemplo, proveniente de la naturaleza, como un tsunami, un maremoto, un huracán, un cataclismo, etc. Un hecho de una autoridad, por ejemplo, en el caso de la obediencia debida, y también el hecho de un tercero, por ejemplo, un ladrón me roba el vehículo que yo debía entregar. O un grupo de vándalos incendia el vehículo que yo debía entregar a la mañana siguiente, etc. Bien, el efecto propio del caso fortuito, que en el derecho anglosajón se conoce como la act of God, o sea, la mano de Dios, la acción de Dios, es que de concurrir con los requisitos, se extinguen las obligaciones contractuales. El efecto propio del caso fortuito es que de concurrir va a extinguir las obligaciones contractuales. De todos modos, el caso fortuito en nuestro medio, en cuanto a la regulación que el legislador le entrega, posee una serie de problemas. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, se exige una imposibilidad absoluta, algo que es muy difícil de verificar. En segundo lugar, solamente se aplica el caso fortuito para extinguir obligaciones de dar una especie. El legislador únicamente regula el caso fortuito como un modo de extinguir las obligaciones de dar una especie en materia contractual. Esto se conoce como la imposibilidad en la ejecución, o la pérdida de la cosa que se debe, también señala el código. En tercer lugar, no se aplica el caso fortuito frente a la infracción de obligaciones de género. No aplica para las obligaciones de género. ¿Por qué? Porque el género no perece. Y por último, solamente el caso fortuito se regula para el incumplimiento definitivo total. Sin embargo, algunas interpretaciones llevan a concluir que también aplica frente a los incumplimientos parciales o frente a los incumplimientos por retardo. Bien, eso respecto al caso fortuito. Veamos a continuación el siguiente caso de exclusión de responsabilidad, que no es tan, bueno, que definitivamente no está regulado en nuestro medio como sí lo está el caso fortuito, pero que últimamente la doctrina ha entendido como importante, o parte de la doctrina ha entendido como relevante. Bien, ¿cuál es la ausencia de culpa? Bien, la ausencia de culpa
Es una figura que se encuentra a medio camino entre el caso fortuito y la culpabilidad, dado que no logra configurar al caso fortuito atendido a lo estricto de su requisito, en particular a la irresistibilidad, pero tampoco se logra configurar la culpabilidad, porque el deudor desplegó la diligencia que le resultaba exigible. Entonces, repito, la ausencia de culpa tiene dos grandes características. En primer lugar, no logra configurar el caso fortuito, y en segundo lugar, no existe culpabilidad dado que el sujeto despliega su debida diligencia. Respecto a esta figura se han desplegado básicamente dos posturas. En primer lugar, una tesis mayoritaria que propugna que nuestro ordenamiento jurídico no reconoce la ausencia de culpa. Esto porque a partir de los artículos 1671 y 1672, el legislador dispuso que en el mundo del incumplimiento contractual existen dos posibilidades. Por un lado, el incumplimiento con culpa, y en segundo lugar, el incumplimiento por caso fortuito. Entonces, la tesis mayoritaria señala que nuestro ordenamiento jurídico no reconoce la ausencia de culpa. Por otro lado, existe una tesis minoritaria, pero cada vez en ascenso, que señala que nuestro ordenamiento jurídico sí reconoce la ausencia de culpa, aunque no de forma sistemática. Principalmente lo desprenden del artículo 1547 del Código. En dicho artículo se señala que frente al incumplimiento del deudor surgen tres opciones. En primer lugar, que ese incumplimiento sea con culpa, y en tal caso va a dar lugar a la responsabilidad civil. Esa sería la primera hipótesis, incumplimiento con culpa. La segunda hipótesis es que hay incumplimiento por caso fortuito, en cuyo caso no va a haber responsabilidad. Y en tercer lugar, hay que haya incumplimiento sin culpa. Que haya incumplimiento, fíjense, sin culpa, sin caso fortuito y que se verifique la debida diligencia del deudor. En tal caso no va a haber responsabilidad. ¿Por qué? Porque estaríamos inscritos tácitamente en esta figura de la ausencia de culpa. Entonces, la tercera hipótesis es que hay incumplimiento sin culpa, sin caso fortuito y con debida diligencia del deudor. En tal caso no habría responsabilidad. Bien, eso respecto de del segundo caso de exclusión de responsabilidad. Pasemos al tercero, ¿cuál es el estado de necesidad? El estado de necesidad, a grosso modo, consiste en que se causa un determinado mal, un determinado daño, para evitar un mal superior. En el ámbito contractual implica que el deudor deja de cumplir con las obligaciones que el contrato engendraba para evitar un daño superior, un daño de mayor envergadura para él o para un tercero. En general, la jurisprudencia señala que no procede el estado de necesidad a menos que se logre inscribir dentro del caso fortuito. Los requisitos que la doctrina ha desplegado para que haya estado de necesidad son los siguientes. En primer lugar, que el daño que se infiere producto del incumplimiento sea inferior al que se pretende evitar. Que el daño que se infiere producto del incumplimiento sea de menor envergadura que aquel daño que se pretende evitar. En segundo lugar, la situación de necesidad no debe haber sido provocada intencionalmente. La situación de necesidad no debe haber sido provocada o condicionada intencionalmente. Y en tercer lugar, que el necesitado, es decir, en este caso el deudor, no tenga la obligación de sacrificarse o de soportar el estado de necesidad. Bien, luego tenemos el hecho ajeno o el hecho de un tercero. En general, resulta que si el deudor incumple un contrato por la intervención de un tercero, esta intervención va a generar un caso fortuito, por ejemplo, el robo o el incendio de la cosa que yo debía entregar. Sin embargo, hay casos en donde el deudor deberá responder por los actos de un tercero siempre que se trate de los casos de terceros respecto de los cuales la ley establece que el deudor debía responder. Estos son los casos que señala el artículo 1679 del Código, y se trata básicamente de supuestos de responsabilidad por el hecho ajeno en sede contractual. La pregunta que surge a continuación es: ¿por cuáles terceros se debe responder? Y frente a esto se han desplegado tres tesis. En primer lugar, solamente respecto a aquellos terceros que establece la ley. Hay ciertos casos en donde la ley establece que el deudor deberá responder por el hecho de un tercero.
En segundo lugar, una segunda tesis señala que se debe responder por los terceros que están bajo su cuidado, esto en analogía al artículo 2320 del Código Civil, que establece, como ustedes bien sabrán, la responsabilidad por derecho ajeno en sede extracontractual, que se encuentra en el título de los delitos y cuasi delitos civiles. Y por último, una tercera tesis, que a mí me parece más razonable, señala que se debe responder por aquellos terceros respecto de los cuales el deudor se valía o se servía para cumplir con su obligación. El deudor debe responder por el hecho de aquellos terceros respecto de los cuales se servía o se valía para cumplir con su obligación. Por ejemplo, el transportista culposamente destruye la cosa que debía entregar en Concepción, o destruye la cosa que debía entregar en Valparaíso. En tal caso, el deudor deberá responder de igual manera, sin perjuicio de que después tenga acción en contra de este transportista. Bien, luego tenemos a la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión, que en nuestro medio tampoco se encuentra recogida en términos globales, pero sí es posible desprenderla de algunos principios o de algunas normas. Bien, en base a un cambio sustancial de las circunstancias que genera una excesiva onerosidad sobrevenida en las prestaciones para un contratante, de acuerdo a esta teoría, la teoría de la imprevisión, se debe licenciar al juez, se debe permitir o autorizar al juez para que ponga en entredicho al principio de la intangibilidad del contrato, al principio de la fuerza obligatoria del mismo, y pueda, por lo tanto, modificar o extinguir algunas obligaciones contractuales con la finalidad de restablecer el equilibrio contractual corrompido. El fundamento de la teoría de la imprevisión se encuentra en el principio de buena fe contractual, por un lado. Por otro lado, en el principio del principio del equilibrio o de la ecuanimidad del contrato. Y en tercer lugar, el principio rebus sic stantibus. El principio rebus sic stantibus, que se recoge ampliamente en el derecho comparado, esencialmente en el derecho continental europeo, según el cual se señala que si cambia sustantivamente las circunstancias de contratación, ande también, disculpen, si cambia sustancialmente las circunstancias, es posible también cambiar las circunstancias en cuanto a las prestaciones que el contrato engendra, para mantener este equilibrio. Bien, los requisitos para que opere la teoría de la imprevisión son los siguientes. En primer lugar, se debe tratar de un contrato oneroso conmutativo, es decir, un contrato en primer lugar que reputa beneficios a ambas partes y que también sea conmutativo, es decir, aquellos contratos que al momento de la contratación las partes están en una situación, están en condiciones de prever cuáles serán las utilidades que van a conseguir. En segundo lugar, se debe tratar de un contrato que no sea de ejecución instantánea. Se debe tratar de un contrato que no sea de ejecución instantánea, es decir, un contrato, por ejemplo, de tracto sucesivo o de ejecución diferida. En tercer lugar, el deudor debe incumplir producto de un hecho imprevisto. Debe incumplir producto de un hecho imprevisto. En cuarto lugar, este suceso debe tornar excesivamente más oneroso el cumplimiento para una de las partes. El suceso debe tornar excesivamente más oneroso el cumplimiento para una de las partes. Y en quinto lugar, el suceso debe ser sobreviniente, es decir, debe ocurrir con posterioridad a la celebración del acto del contrato. Bien, en nuestro medio, como ya dije, esto no se regula de forma general. Se permite en algunos casos, por ejemplo, en el artículo 2003, a propósito del contrato de construcción. También se permite a propósito del contrato de comodato, y de forma un poco más genérica en el artículo 19 de la ley sobre concesión de obra pública. Hay otros casos en donde derechamente se prohíbe también, y nuestra jurisprudencia ha sido vacilante en cuanto a si se acoge o se rechaza dicha teoría. Históricamente esta teoría se había rechazado básicamente porque el legislador explícitamente no lo reguló. Sin embargo, desde finales de la década del 2000 y comienzos de la década de 2010, hubo un par de fallos, particularmente fallos arbitrales, que comenzaron a problematizar en torno a si esta teoría
se inscribe dentro de nuestro ordenamiento o no. Y así, por lo tanto, algunos fallos llegaron a concluir que se recibe o se tiene recepción en nuestro medio la teoría de la imprevisión y otros que no. Por lo tanto, hoy en día no podemos concluir a partir de esa jurisprudencia contradictoria, naturalmente, una regla general. No podemos concluir una regla general, sí podemos señalar que es vacilante nuestra jurisprudencia. Bien, esto en todo caso no impide no impide a que las partes puedan perfectamente convenir ciertas hipótesis en donde se pueda licenciar al juez para que modifique las cláusulas contractuales. Entonces, en función de la autonomía privada, las partes perfectamente podrían convenir que si cambian sustancialmente las circunstancias de contratación, el juez pueda modificar las obligaciones que dicho contrato engendra. A eso en el derecho anglosajón se le conoce como la cláusula hardship, mientras que en España, por ejemplo, se conoce como la cláusula rebus sic stantibus. Bien, por último, encontramos como caso de exclusión de responsabilidad a las convenciones sobre responsabilidad. A las convenciones sobre responsabilidad. A estas las podemos entender como aquellas cláusulas que, introduciéndose en el contrato, modifican las reglas de responsabilidad civil, atenuándolas o agravándolas. Las convenciones sobre responsabilidad son aquellas cláusulas que, introduciéndose en el contrato, modifican las reglas de responsabilidad civil, atenuándolas o agravándolas. En general, se permiten en función del principio de la autonomía de la voluntad, sin perjuicio de que admite ciertos límites. Por ejemplo, las cláusulas sobre condonación de dolo o culpa grave futura. Estas no se permiten en función de que adolecen de objeto ilícito, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 1465 del Código, y se sancionan con nulidad absoluta del acto del contrato. En segundo lugar, también encuentra como límite las cláusulas abusivas en el derecho del consumidor, principalmente aquellas que se enumeran en el artículo 16 de la Ley sobre Protección de los Derechos del Consumidor. Así podemos citar como un ejemplo paradigmático aquellas cláusulas de exención absoluta de responsabilidad. Y también, por supuesto, admite el límite de ciertas cláusulas que modifican los plazos de prescripción. La prescripción es una figura que viene a dotar a nuestro ordenamiento jurídico de seguridad o certeza jurídica, y por lo tanto sería contraintuitivo y contradictorio, incluso contraproducente, que las partes pudiesen relativizar dicha seguridad jurídica, y por lo tanto no se permite, por regla general, modificar los plazos de prescripción, ni ampliándolos ni tampoco reduciéndolos. Bien, eso respecto de los casos de exclusión de responsabilidad, y también con ello damos por finalizado el estudio del requisito de la imputabilidad. Vamos ahora al requisito daño. El daño es quizás el requisito fundamental, el requisito sine qua non para que haya lugar a la responsabilidad civil. Sin daño no hay nada que reparar y por lo tanto no procedería en caso alguno la responsabilidad civil ni la indemnización de perjuicios. Al daño lo podemos entender como todo menoscabo, lesión, detrimento a un interés legítimo, que bien puede ser patrimonial o extrapatrimonial, que tiene el carácter de directo, cierto y significativo. El daño es todo menoscabo, detrimento, lesión, perjuicio a un interés legítimo que tiene el carácter de directo, cierto y significativo. De esa definición derivan los requisitos que pueden observar en su pantalla. En primer lugar, el daño debe ser a un interés legítimo. ¿Qué se entiende por interés legítimo? Un interés será legítimo cuando se encuentre tutelado o amparado por el ordenamiento jurídico. El interés será legítimo cuando se encuentre tutelado por el ordenamiento jurídico. Este interés puede ser patrimonial o extrapatrimonial. En segundo lugar, el daño debe ser cierto, es decir, debe ser real o verdadero, y por lo tanto no se pueden indemnizar daños hipotéticos, daños que eventualmente podrían suceder, pero que en la actualidad no están sucediendo. Eso es distinto a la indemnización de un daño futuro, porque eso se va a indemnizar en la medida que sea un daño futuro cierto. Bien, en tercer lugar, el daño debe ser directo,
debe ser directo. Esto quiere decir que debe haber sido causado inmediatamente por el incumplimiento del contrato. El daño debe ser directo. Esto quiere decir que el daño debe haber sido causado inmediatamente por el incumplimiento del contrato. O en otras palabras, el incumplimiento del contrato trae como consecuencia un daño. En cuarto lugar, el daño debe ser significativo o de entidad suficiente. Debe ser significativo. Esto quiere decir que no se indemnizan los daños de bagatela, los daños de poca monta, los daños insignificantes. Solamente se indemnizan los daños que poseen una entidad significativa. Bien, y por último, el daño debe ser personal. Esto quiere decir que el daño debe haber sido padecido por quien lo demanda o por sus sucesores. De todos modos, es posible ceder esta acción indemnizatoria. De todos modos, es posible ceder esta acción indemnizatoria. Existen distintas clases o categorías de daños, que son las que vamos a ver a continuación. En primer lugar, daños directos e indirectos. El daño directo es aquel detrimento que emana inmediatamente del incumplimiento del contrato. En cambio, el daño indirecto es aquel detrimento, menoscabo o lesión que emana mediatamente del incumplimiento, es decir, no como causa inmediata, sino que como causa mediata. Bien, en segundo lugar tenemos a los daños previstos e imprevistos. Los daños previstos son aquellos que al momento de la contratación las partes podían pronosticar si es que se incumplía. En cambio, los daños imprevistos son aquellos que al momento de la contratación las partes no estaban en condiciones de pronosticar, no estaban en condiciones de prever, no estaban en condiciones de anticipar. La importancia de esta clasificación es que solamente se van a indemnizar los daños, por regla general, los daños previstos, a menos que el incumplimiento sea doloso. En tal caso se indemnizan los daños previstos e imprevistos, siempre y cuando sean directos. Respecto de la primera categorización, la primera disquisición, hay que señalar indubitadamente que únicamente se indemnizan los daños directos, nunca los daños indirectos. Bien, luego tenemos otra clasificación que distingue entre daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. Los daños patrimoniales son aquellos que afectan a un interés susceptible de apreciación pecuniaria. Los daños patrimoniales, repito, son aquellos que afectan a un interés susceptible de apreciación pecuniaria. Dentro de los daños patrimoniales podemos identificar al daño emergente y al lucro cesante. El daño emergente es el daño efectivamente causado, es el daño que efectivamente se causa producto del incumplimiento. Puede ser un daño presente, como aquel que efectivamente está sucediendo, o bien también puede ser un daño futuro, que son aquellos sobre los cuales existe una alta probabilidad o certeza de que van a ocurrir. Por ejemplo, la compra de medicamentos de por vida, la realización o la necesidad de realizar una segunda cirugía, el vencimiento de ciertas prótesis y por lo tanto el reemplazo de ellas, etc. El lucro cesante, a su turno, lo podemos entender como la pérdida de una utilidad o de un rendimiento económico. El lucro cesante es el daño que consiste en la pérdida de utilidad o de un rendimiento económico. Se trata en general de un daño futuro, aunque a veces podría ser también un daño presente, por ejemplo, la pérdida de remuneraciones o la pérdida de honorarios, producto de este incumplimiento de contrato. Bien, por otro lado encontramos a los daños extrapatrimoniales. Por otro lado, encontramos a los daños extrapatrimoniales, que son aquellos que afectan a un interés no susceptible de apreciación pecuniaria. Son aquellos daños que afectan a un interés no susceptible de apreciación pecuniaria. Dentro de los daños extrapatrimoniales podemos identificar varias subcategorías. En primer lugar, el daño moral. El daño moral en Roma se conocía como el pretium doloris, el precio del dolor, y consiste básicamente en todo sufrimiento, pena o aflicción que padece una persona producto del incumplimiento de un contrato o de una conducta dañosa. Hoy en día el daño moral no debemos entenderlo en un sentido muy estricto, sino que por el contrario debemos entenderlo como un daño que es comprensivo de todas las dimensiones humanas, dado que la persona, el ser humano, no es tan solo un cuerpo, sino que también es memoria, es un proyecto de vida. Bien,
Una segunda categoría es el daño corporal. El daño corporal es la pérdida de funcionalidad de algún órgano o de alguna parte del cuerpo. Luego tenemos al daño sexual. El daño sexual es la lesión que imposibilita al sujeto, a la víctima, para llevar una vida sexual normal. Luego tenemos el daño estético. El daño estético es el daño a la imagen de una persona a consecuencia del incumplimiento de un contrato o de una conducta, tratándose de la responsabilidad extracontractual. Esto en general va a proceder para aquellas personas que lucran con su imagen, o va a proceder con mayor intensidad respecto de ellos. También tenemos el daño a los derechos de la personalidad, por ejemplo, el daño al honor, el daño a la integridad física, el daño a la intimidad, etc. Y por último tenemos una categoría final, cuál es el daño existencial, perjuicio de agrado, o que también se conoce como el daño por la pérdida de los placeres de la vida. La pérdida de los placeres de la vida. Este se construye básicamente como un cajón desastres porque dentro de él caben todos aquellos daños que imposibilitan la realización de ciertas actividades que son básicas, como por ejemplo comer, leer, caminar, hablar, viajar, observar, etc. Escuchar o lo que fuera. Bien, eso respecto a las categorías tradicionales de daño. En la actualidad, existe una nueva categoría de daños que cada vez reviste mayor importancia, mayor significación, cuál es la pérdida de una chance u oportunidad. Esta consiste en la supresión de una oportunidad o de una expectativa real y seria de obtener un beneficio. La pérdida de una chance u oportunidad es la supresión de una oportunidad o de una expectativa real y seria de obtener un beneficio. En general, su ámbito de aplicación paradigmático es la responsabilidad civil médica. En ella, dentro de la responsabilidad civil médica, es posible identificar dos tipos de daño. Por un lado, el daño final, que es el menoscabo definitivo, y a su respecto es muy difícil acreditar la culpabilidad o la causalidad, por ejemplo, la muerte o la paraplegia del paciente. Y por otro lado, encontramos al daño intermedio o la pérdida de chance, la pérdida de una chance. Este es el daño que se encuentra a medio camino entre la conducta misma y el daño final. Y a su respecto resulta bastante más sencillo, bastante más expedito acreditar la culpabilidad y la causalidad. Ahora, los requisitos que han de concurrir para que proceda esta pérdida de la chance como un daño indemnizable y por lo tanto genere responsabilidad civil son los siguientes. En primer lugar, la oportunidad debe encontrarse íntegramente formada. La oportunidad debe encontrarse íntegramente formada, configurada, por lo que no se admite la posibilidad de indemnizar meras expectativas. No se permite la posibilidad de indemnizar meras expectativas. Y en segundo lugar, debe acreditarse que el demandado efectivamente privó a la víctima de la posibilidad de obtener algún beneficio. Se debe acreditar explícitamente que el demandado privó de la posibilidad de obtener algún beneficio. En nuestro medio existen dos casos relevantes en nuestra jurisprudencia que reconocen este tipo de daño. Por un lado, el caso Vázquez con Hospital von Buren del año 2015, dictado por la Corte Suprema, y el otro caso es el caso Tsunami, dictado también por la Corte Suprema en el año 2017. En ambos, la Corte Suprema admite la responsabilidad por pérdida de una chance o de una oportunidad. Bien. Ahora, en cuanto a la prueba del daño, el artículo 1698 del Código Civil señala que le corresponde a quien lo alega, por lo tanto a la víctima o al acreedor, tratándose de la responsabilidad contractual, al demandante, salvo que opere algún tipo de presunción de daño. En general, respecto de la prueba del daño, deben acreditarse tres cuestiones. En primer lugar, la existencia del daño. En primer lugar, debe acreditarse, repito, la existencia del daño. En segundo lugar, debe acreditarse la naturaleza del daño, si es un daño patrimonial, extrapatrimonial, moral, lucro cesante, etc. Y en tercer lugar, debe acreditarse el monto del daño. Esto, por regla general, es de cargo de la víctima, es de cargo del acreedor, tratándose de la responsabilidad contractual. Por último,
ya para terminar el estudio del requisito daño, resta analizar la evaluación del daño. ¿Cómo se evalúa, cómo se cuantifica el daño? Respecto de esto, existen tres formas de evaluar los daños: por medio del juez, por medio de la ley o por medio de las partes. Entonces observamos la evaluación judicial del daño, la evaluación legal del daño y por último la evaluación convencional. Veamos cada una de ellas. En primer lugar, la evaluación judicial del daño. Esta tiene lugar cuando el tribunal en su sentencia determina cuál será el monto de los perjuicios. Es la regla general y aplica cuando no hay evaluación legal ni convencional. El juez es quien va a determinar en este caso el monto de la indemnización en función de la situación específica de las partes y de los daños efectivamente acreditados. Esta evaluación judicial del daño es una cuestión de hecho, por lo tanto no es susceptible de revisión por medio de una casación. ¿Por qué? Porque el recurso de casación únicamente revisa cuestiones de derecho, más no cuestiones de hecho. Bien, luego tenemos la evaluación legal del daño. Esta tiene lugar cuando una norma legal es aquella que fija la cuantía o el monto de los perjuicios. Esto es bastante excepcional y básicamente podemos identificar una manifestación en el artículo 1559 del Código, que establece básicamente tres cuestiones. La regla primera señala el límite máximo convencional en los intereses. La regla primera establece el límite máximo convencional de intereses y se relaciona con el artículo 6º de la Ley 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero. La regla segunda establece que si el acreedor solamente pretende cobrar intereses moratorios, no debe probarlos porque se pactaron convencionalmente. La regla segunda establece que si el acreedor pretende cobrar intereses moratorios, no debe probarlos porque estos se pactaron convencionalmente. Y la regla tercera señala que se prohíbe el anatocismo, es decir, la capitalización de los intereses. Esto, sin embargo, encuentra como excepción el artículo 9º de la Ley 18.010, que permite el anatocismo en dos sentidos. En primer lugar, cuando las partes explícitamente lo convengan, y en segundo lugar, cuando opere de pleno derecho en las operaciones de crédito de dinero. Entonces, en las operaciones de crédito de dinero se permite de pleno derecho el anatocismo. Bien, y por último tenemos a la evaluación convencional del daño. El artículo, bueno, y básicamente aquí nos referimos a la cláusula penal. El artículo 1553, el artículo 1535, disculpen, 1535, define a la cláusula penal como aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. En otras palabras, la cláusula penal es una multa por incumplir. Sus dos grandes características es que se trata de una cláusula convencional y por otro lado es anticipada. Es una multa convencional y anticipada de los daños. Existen algunas reglas que vale la pena tener a la vista en cuanto a la cláusula penal. En primer lugar, la cláusula penal se hace exigible cuando se cumplen todos los requisitos de la responsabilidad, excepto el perjuicio. Se hace exigible cuando se cumplen todos los requisitos de la responsabilidad, excepto el perjuicio del daño. En segundo lugar, en caso de que haya perjuicio y además se haya establecido cláusula penal, le surge al acreedor un derecho de opción. Por un lado, el cumplimiento forzado, por otro lado, la indemnización de perjuicios y en tercer lugar, la cláusula penal. Pero es un derecho alternativo. Y una tercera regla relevantísima es que la cláusula penal y la indemnización de perjuicios son incompatibles, son existencialmente contradictorias. Es decir, yo no puedo solicitar el pago de la cláusula penal y la indemnización de perjuicios. ¿Por qué? Porque la cláusula penal ya es una indemnización de perjuicios, pero evaluada convencionalmente y de forma anticipada. Esto salvo en dos casos. En primer lugar, cuando las partes lo permitan convencionalmente. Y en segundo lugar, cuando la cláusula penal se haya establecido únicamente como cláusula, como indemnización moratoria. En tal caso se puede entonces solicitar la indemnización más el pago de la cláusula penal. Bien,
Veamos a continuación un pequeño paralelo entre la cláusula penal y la indemnización de perjuicios. En primer lugar, se diferencian en cuanto a la oportunidad en que se fija. La cláusula penal es una indemnización previa al incumplimiento, mientras que la indemnización siempre va a ser ex post. En segundo lugar, la reparación en dinero. En la cláusula penal los perjuicios no necesariamente se deben reparar en dinero. En realidad la indemnización tampoco se deben indemnizar necesariamente en dinero, aunque la regla generalísima es que la indemnización sea en dinero. En tercer lugar, la prueba de los perjuicios también se diferencia. En la cláusula penal, cuando esta es moratoria, no debe acreditarse ni probarse. En cambio, en la indemnización siempre esta debe acreditarse. Ya dijimos, se debe acreditar la existencia, la naturaleza y el monto. En cuarto lugar, la cláusula penal constituye una caución, una medida de aseguramiento, porque su objeto es asegurar o proteger el cumplimiento de una obligación principal. Bien, por último, para ya ir finalizando este video, refirámonos a la cláusula penal enorme. La lesión enorme, como ustedes bien sabrán, se aplica únicamente en aquellos casos en donde el legislador expresamente dispuso, y uno de ellos es precisamente la cláusula penal. Habrá cláusula penal enorme cuando la pena, objeto de dicha cláusula sea superior al doble de la cantidad que el deudor debía en su obligación principal. Habrá cláusula penal enorme cuando la pena, objeto de dicha cláusula, sea superior al doble de la cantidad que el deudor debía en la obligación principal. Por lo tanto, todo aquello que exceda este duplo deberá ser rebajado. Todo aquello que exceda el duplo de dicha obligación deberá ser rebajado. Bien, con esto vamos a dar por finalizado este primer video en torno al resumen que es posible realizar a propósito de los efectos de las obligaciones. En un siguiente video, bastante más corto, vamos a estudiar el tercer gran efecto de las obligaciones, cuáles son los derechos auxiliares del acreedor. Espero les haya servido esta explicación y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.